estaba antes de que Jesús se fuera? ¿Por qué dice él, conviene que yo me vaya porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendría a vosotros? ¿Nunca había sido derramado antes el Espíritu Santo como lo fue en Pentecostés? Si ustedes recuerdan, la semana pasada vimos que el Espíritu Santo estuvo presente con la deidad desde el mismo comienzo, aún en la creación del mundo. El Espíritu Santo ha estado activo en la obra salvífica a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, hay algo que tenemos que entender. No por nada Jesús dice estas palabras, conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendrá a vosotros. En San Juan, en el capítulo 7, estando Jesús presente en un gran día de fiesta, dice allí en el versículo 37 del mismo capítulo 7 de Juan: en el último y el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, versículo 39, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Nuevamente la misma idea. Hasta que yo no me vaya, no puede venir el Espíritu Santo. Cuando yo me vaya, os lo enviaré. Ríos de agua viva fluirán de vosotros. Esto dijo, hablando del Espíritu Santo, que recibirían los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque aún Jesús no había sido glorificado. Entonces, ¿cómo entendemos la presencia y la obra activa del Espíritu Santo en todo el Antiguo Testamento? No es el objetivo de esta serie estudiar la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. He hecho un estudio sobre eso y es fascinante ver cuántas veces hubo manifestaciones aún visibles del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Estamos estudiando el Espíritu Santo en su obra de prepararnos para la segunda venida del Señor Jesús. Pero es obvio que el Espíritu Santo estaba presente aún en la época del Espíritu Santo. ¿Cómo entonces dice aquí que el Espíritu Santo aún no había venido? Bueno, vamos a ver en qué sentido todavía el Espíritu Santo no había venido. El mismo Señor Jesucristo prometió que Él iba a enviar el Espíritu Santo al irse. El bautizador, Juan el Bautista, había dicho algo similar allá en Mateo capítulo 3, en el versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Todavía el Espíritu Santo no había sido dado en forma de un bautismo. No se había manifestado en la medida en que habría de manifestarse en el día de Pentecostés.
Cuando habla de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, la mensajera del Señor lo presenta de esta manera en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 625. Esperad, dijo el Señor, esperad la promesa a la cual yo enviaré de mi Padre. El Espíritu Santo no había sido derramado en la plenitud en que se manifestó en el día de Pentecostés. Fíjense, no había sido derramado en la plenitud en que se manifestó en el día de Pentecostés. En ese momento, sigue diciendo, las compuertas del cielo se abrieron y se derramó con un poder y una vitalidad como nunca antes se había visto en la historia de la humanidad. Así que no había venido con el poder, con la fuerza, con la magnitud en que habría de manifestarse en el día de Pentecostés. Es decir, nunca antes se había visto una manifestación tal. En el mismo libro, El Deseado de todas las gentes, en la página 98, dice así: en las últimas palabras de Cristo estaba el encargo de esperar el prometido bautismo después de su partida. Estando junto con sus discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. La podemos leer, está mencionada en Hechos, en el capítulo 1, versículo 4 y 5. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquel que bautizaría a sus seguidores con el Espíritu Santo era el ejemplo viviente de todo lo que él deseaba incorporar en nuestras vidas. Vimos la semana pasada que fue el mismo Espíritu Santo el que engendró al hombre Jesucristo en el vientre de María. Vimos que fue el mismo Espíritu Santo el que lo ungió y lo apartó en forma especial para su ministerio público, para su servicio. Fue por el poder del Espíritu Santo que Cristo fue al desierto, dice Lucas capítulo 4. El mismo Espíritu Santo lo guió en su ministerio. Realizó sus milagros, enseñó sus principios, levantó los muertos por el poder del Espíritu Santo que vivía en él. Algunos creen que Cristo hizo sus milagros porque Él era Dios. Y es cierto que Él era Dios. Pero Él había hecho un pacto con el Padre antes de venir a este mundo, que Él viviría como hombre, que dependería igual que el hombre necesita depender de Dios para vivir una vida pura y santa, que no utilizaría su divinidad. Y cada vez que Él hizo un milagro, fue por el poder del Espíritu Santo que estaba habitando en Él. De la cuna a la tumba, el Espíritu Santo vivió en Él, dentro de Él. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad desde el momento de su concepción. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo. Eso está en la página 98 del Deseado. Dice: mediante la permanencia del Espíritu Santo que estaba continuamente en él,
fue hecho idóneo para el servicio y fue hecho idóneo para el conflicto. Vino para hacernos participantes a nosotros de la naturaleza divina. Al recibir el Espíritu Santo, recibimos a Jesús y por lo tanto somos hechos partícipes de esa naturaleza divina. Notaron que el versículo de Juan capítulo 7 decía: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y decía esto refiriéndose al Espíritu Santo que habría de ser dado a los que creyesen en él, solo que aún no había sido derramado el Espíritu Santo hasta que Cristo fuera glorificado. Comentando esto, la mensajera del Señor dice: de su interior brotarán ríos de agua viva. Y entonces ella dice: para que pueda fluir el río, la roca tiene que ser primero herida. ¿Se acuerdan? La roca en el desierto representaba a Cristo, pero para que saliera el río de agua viva, la roca tenía primero que ser herida. Por eso el versículo dice: dijo esto del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Sigue diciendo la mensajera del Señor: la roca de Horeb es un símbolo de Cristo, y para que de esa roca fluyera agua de vida, la roca primero tenía que ser golpeada y herida. De igual manera, Cristo tenía que morir primero para poder enviar el Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo, sin el sacrificio de Cristo, era imposible para la regeneración del hombre. Fíjense lo que dice, lo mismo que aprendimos la semana pasada. La semana pasada leímos que sin la obra del Espíritu Santo, el sacrificio de Cristo hubiera quedado sin efecto, no hubiera tenido valor alguno para salvar al hombre. Pero ahora, en esta cita, dice exactamente lo inverso. Dice: sin el sacrificio de Cristo, era imposible que el Espíritu Santo obrara la regeneración. Pero el ministerio de Cristo en el santuario celestial, ofreciendo su sangre en favor del ser humano, sería inútil sin la obra del Espíritu Santo en la vida y en el corazón del hombre. Qué interesante. Las dos cosas son indispensables. Sin la muerte de Cristo, de nada servía el ministerio del Espíritu Santo. Y sin el ministerio del Espíritu Santo, de nada valía el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ustedes ven cómo nuevamente en la obra de la redención trabajan mano a mano, de común acuerdo. ¿Dónde entonces está la diferencia entre la obra del Espíritu Santo antes de la cruz y después de la cruz? ¿Por qué si antes los hombres recibían el Espíritu Santo, como en el caso de los 70 que fueron llenos del Espíritu Santo, en el caso del rey Saúl y aún el rey David, que fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Cuál es la diferencia entonces entre antes y después de la muerte de Cristo en la cruz? En Juan 14, versículo 17 dice: yo rogaré al Padre y enviará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará
en vosotros. ¿Ustedes se dan cuenta de la importancia de las preposiciones en este versículo? El Espíritu Santo, vosotros le conocéis porque mora con vosotros, pero estará en vosotros. Antes de que Cristo fuera glorificado, esto es, muerto, resucitado y ascendiera a la diestra del Padre, antes del día de Pentecostés, cuando Él fue entronizado en el cielo, el Espíritu Santo estaba con ellos, pero no estaba en ellos. Y usted dice, bueno, pero ¿qué diferencia hay? Justamente, Jesús nació y fue engendrado del Espíritu Santo. Y por eso vivió su vida completamente en unión con Dios. Esto es imposible para el hombre que nace separado de Dios, nace en pecado. Solamente después del nuevo nacimiento se efectúa ese milagro. Y esto lo vimos justamente el sábado pasado. La obra del Espíritu Santo en la regeneración del hombre. Ahí es cuando nosotros somos engendrados del Espíritu Santo. Ahí es cuando el Espíritu Santo entra a morar en nosotros. Por eso dice, todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios mora en él y no puede pecar porque es engendrado de Dios. Y ya vimos que él no puede pecar. No es una imposibilidad, sino que es una realidad para aquel que verdaderamente ha sido engendrado y nace del Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Vamos a detenernos por un momento en esa parte de la frase. Resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, antes de entrar a esta segunda parte, el Espíritu Santo iba a ser dado de una manera muy diferente después de la entronización de Cristo en el cielo. No solamente iba a estar con los siervos de Dios, como lo estuvo en el Antiguo Testamento, sino que ahora el Espíritu Santo iba a estar en ellos. Por eso el versículo decía, de vuestro interior nacerán ríos de agua de vida. Y decía esto en referencia al Espíritu Santo, que aún no había sido dado porque Jesús todavía no había sido glorificado. La diferencia es que después de la glorificación de Cristo y su inicio en el ministerio, en el santuario celestial, y este va a ser el tema del próximo fin de semana, la obra del Espíritu Santo en el santuario, en relación con la purificación del santuario. Ese va a ser el próximo fin de semana. Pero hoy estamos viendo ese poder del Espíritu Santo que ha de morar en nosotros. Estará en vosotros. Y cuando Él venga, convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y el versículo 9 de Juan 16, de pecado por cuanto no creen en mí. La segunda parte de este tema es, ¿qué es la obra del Espíritu Santo al traer convencimiento de pecado? De pecado porque no creen en mí. La próxima semana, repito, vamos a ver de justicia por cuanto voy al Padre. Y vamos a entender por qué la obra del Espíritu Santo al ascender Cristo al cielo y al estar a la diestra del Padre trae convencimiento de justicia. Pero hoy vamos a ver qué es el convencimiento de pecado.
porque no creen en mí. ¿Qué hay que hacer para obedecer a Dios? ¿Cuáles son las obras que uno tiene que efectuar para ser salvo? Piense bien la pregunta. ¿Qué obra debemos hacer para obedecer? Esa pregunta se la hicieron al Señor Jesús y está registrada en San Juan en el capítulo 6. San Juan capítulo 6, dice el versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta pregunta va más hacia la parte práctica del cristianismo. ¿Qué hay que hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué obra o qué tenemos que hacer para que podamos obrar lo que Dios quiere que obremos? Ya hemos visto que la obra del Espíritu Santo es engendrar un ser espiritual en nosotros, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso se necesita nacer de nuevo. Pero ahora la pregunta es, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y miren qué respuesta tan rara da el Señor Jesús. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Así se pone en práctica las obras de Dios en nuestra vida, creyendo en Él. Yo pensé que eso era para ser justificado, pero ¿cómo logro mi santificación? Santificación es obrar las obras de Dios en mí. Y Jesús dice, esta es la obra, una sola obra. Y esa única obra es creer en el que Dios ha enviado. Podemos hacer la pregunta a la inversa. La pregunta ahí era, ¿qué tengo que hacer para obedecer, para poner en práctica las obras de Dios? La pregunta a la inversa sería, ¿qué tengo que hacer para perderme, para no obedecer, para no poner en práctica las obras de Dios? Y obviamente la respuesta sería, bueno, hacer lo malo. Pero lo inverso de esto es no creer. Fíjense, creer o no creer. Eso es lo contrario a lo que estamos leyendo. Si para hacer las obras de Dios hay que creer, entonces para no hacer las obras de Dios hay que no creer. ¿Qué hay que hacer para perderse? No creer. Es más, para condenarnos no tenemos que hacer absolutamente nada. Simplemente no creer y ya estamos ¿qué? Condenados, ya estamos perdidos. Lo vimos la semana pasada. Vimos que por naturaleza nacemos en este mundo separados de Dios. Nacemos y traemos en nosotros la herencia de la debilidad al pecado. Es una realidad que no podemos escapar. San Juan en el capítulo 3 dice en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree, ¿qué dice? Ya está condenado, ya ha sido condenado, porque no ha creído. La condenación no es hacer lo malo. Claro, todos nosotros decimos, bueno, nos vamos a condenar por todo lo malo que hicimos. Nos condenamos
por no creer. Porque Dios ha hecho posible la salvación. Y el que no la recibe es el que se condena. Nadie tiene que condenarse por sus pecados, porque de esos pecados hemos sido perdonados en la cruz del Calvario. Cristo no solamente murió para pagar mis pecados o los tuyos, los que creemos, los pecados de los que creemos. Su muerte fue suficiente para el perdón de los pecados de toda la raza humana. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nadie se pierde por los pecados. Y usted dice, pastor, pero todos sabemos que la condenación, vamos a ser condenados por nuestros pecados, ¿no? Vamos a ser condenados por no creer, por no aceptar a aquel a quien Dios ha enviado. Sigue diciendo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que lo que hace la diferencia en cómo yo vivo es conocer o no conocer a Cristo. Él es la luz. Si lo rechazo, mis obras son malas por naturaleza, estoy perdido. Pero si vengo a la luz de Cristo me ilumina y hace posible que yo haga las obras de luz. Según estos versículos que hemos leído, ¿cuántos estamos condenados? Todos. El que no cree ya está condenado. Para salvarse se necesita creer, pero para condenarse simplemente se necesita haber nacido en este mundo y haber cometido pecado. Por cuanto todos pecamos, no hay justo ni siquiera uno, y el pecado trae condenación. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Así que por haber nacido en este mundo, traemos el germen del pecado en nosotros, terminamos pecando y eso nos lleva a la condenación. Pero aquí dice que cuando venga el Espíritu Santo, convencerá de pecado. ¿Qué cosa es pecado? ¿Ok? La definición de pecado más conocida, más clásica, está en 1 de Juan 3:4, que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. Todos conocemos esta definición de pecado, pero no es la única que da la Escritura. Vamos a ver dos definiciones más de pecado. El que comete pecado traspasa también la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. O sea, el pecado es transgresión de la ley, pero el que comete pecado traspasa también la ley. ¿Qué otra cosa hace? Porque si dice traspasa también la ley, hay algo más que hace el que comete pecado. Santiago, capítulo 4, nos da una segunda definición de lo que es pecado. Versículo 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. ¿Ok? La primera definición nos habla de pecado por comisión. O sea, cometo pecado porque traspaso la ley. Pero aquí nos habla de pecado por omisión. Por omitir de hacer algo. ¿Y qué es lo que estoy omitiendo? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Así que el pecado no es solamente hacer lo malo. El pecado también es dejar de hacer lo bueno. Wow, esto amplía mucho más lo que es pecado. Hay una tercera definición que lo hace más grande todavía y más abarcante a lo que es el pecado. La encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 14. Romanos capítulo 14 y versículo 23 dice así: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Wow. Si yo hago algo, y puede ser que lo que esté haciendo, según el contexto, no sea en sí mismo malo, pero si yo dudo, soy condenado. Porque lo estoy haciendo sin fe. Y todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Pecado. Aquí me da una definición mucho más amplia y abarcante de lo que es pecado. Pecado es todo lo que no proviene de fe. Leímos en San Juan capítulo 3 y versículo 18 hace un momento que el que no cree ya ha sido condenado. Por esta razón Jesús dice, cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá de pecado porque no creen en mí. El no creer en Cristo, el no tener fe en sí mismo, es el pecado capital. Es el pecado más grande de todos los pecados. Tú puedes hacer cualquier tipo de pecado, pero si cometes ese pecado de no creer, ese es el pecado principal. Falta de fe. No creer en el enviado de Dios. No creer en Jesucristo. Y la pregunta es, bueno, ¿qué significa creer en Cristo? ¿Qué es creer? Todos conocemos la expresión, cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo. ¿Tú y qué? Y tu casa. También la semana pasada, al hablar del nuevo nacimiento, estudiamos Juan 1:12, que dice, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si yo creo, recibo el poder de llegar a ser un hijo de Dios. ¿Qué es creer? ¿Qué es creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios? Bueno, creer es tener fe, tener confianza, que lo que Él dice es la verdad y no dudar nunca de Él y de su palabra. Pero si ustedes se recuerdan, vimos la semana pasada que mucha gente creía en Cristo, pero Jesús no creía en ellos. ¿Se acuerdan? Está en San Juan, en el capítulo 2. Juan capítulo 2, los últimos 2 versículos. Dice, estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, versículo 23, muchos creyeron en su nombre. Juan 1:12 decía, fíjense bien, Juan 1:12 decía, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ahora, en el versículo 23 del capítulo 2 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Fíjense, el apóstol Juan dice que esta gente creía en el nombre de Cristo y creía porque veía los milagros, las señales que él hacía, pero Jesús no creía en ellos. ¿Y por qué no creía en ellos?
Porque él sabía lo que había en el corazón del hombre. ¿Y qué es lo que hay en el corazón del hombre? El creer, amigos, no es solo un asentimiento, no es una aceptación de la verdad en la mente. El creer no es solamente decir con mis labios, creo. Creer es mucho más que eso. La Biblia dice que los demonios, ¿qué? Creen y tiemblan. ¿Se van a salvar los demonios porque creen? No, ellos aceptan algo en su mente. Creen en Dios, creen que Dios existe, creen que Dios envió a su Hijo para salvar al hombre, creen en el nacimiento virginal de Cristo, creen en su vida de perfecta obediencia, creen en su muerte, creen en su resurrección. No necesitan ni creer porque todo eso ellos lo vieron. No lo creen por fe, lo aceptan, lo creen porque es una realidad que no pueden negar porque ellos fueron testigos oculares de todo eso. El diablo fue testigo de que Cristo era el más exaltado en el cielo, el Hijo eterno del Dios eterno. Contra eso fue que Él se reveló en el cielo. Él cree en Jesucristo, Él cree todo lo que normalmente cree el cristiano. Los demonios creen y tiemblan, pero esa fe no es la fe que salva. Creer es mucho más que aceptar una verdad, una doctrina, una realidad. Es mucho más que decir simplemente yo creo. Muchos creyeron en el nombre de Jesús, pero Jesús no creía en ellos. ¿Por qué? Porque conocía el corazón de ellos. Amigos, la fe que salva no es una creencia, no es una doctrina, no es una aceptación de una verdad. Y en esto, como adventistas, fallamos muchas veces. Porque cuando le preguntamos a otra persona, ¿cuánto tiempo hace que conoce el mensaje de salvación? Normalmente le decimos, ¿cuánto hace que aceptaste la verdad? Claro, entendemos que Cristo es la verdad. Pero el resto del mundo cristiano dice, ¿cuánto hace que aceptaste a Cristo? Y nosotros, nuestro énfasis es en aceptar la verdad, porque somos diferentes del resto, porque tenemos la verdad, y esa verdad es un conocimiento especial que los demás no tienen. Déjame decirte, si tú tienes toda la verdad, pero no tienes aquel que es la verdad, no te sirve de nada el conocimiento, porque la fe que salva no es un conocimiento, una doctrina, es una persona. Y si tú no tienes esa persona en tu corazón, no importa cuánta doctrina tenga, no importa que te sepas de memoria las profecías y las puedas explicar, no importa que digas yo conozco la verdad presente, si Cristo no está presente en tu corazón, no tienes la verdad presente. Porque la salvación es tener a una persona en nosotros. El apóstol Juan lo expresó de esta manera. Primera de Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida eterna. Así de sencillo. Puedes tener toda la doctrina, toda la fe, conocer todas las profecías, pero si no tienes al Hijo, no tienes vida eterna. La salvación es creer en Él, es aceptarle a Él. Y si Cristo mora en el corazón, no va a estar toda la otra inmundicia. Porque dijo Jesús que Él no creía en ellos, aunque creían en su nombre. Y
Fíjense que creer en el nombre de Cristo es vida eterna. A todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amigos, no es automático con confesar el nombre de Cristo que eres salvo y eres un hijo de Dios. Tienes potestad, tienes el poder de llegar a ser un hijo de Dios conociendo a Cristo. Pero para llegar a ser un hijo de Dios no es solamente conocer de Jesús, tienes que recibirlo a Él en tu corazón. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Es recibiendo a Cristo en el corazón como se recibe la vida eterna. ¿Qué es lo que hay en el corazón del hombre por naturaleza? ¿Se acuerdan? Lo vimos en palabras del Señor Jesús la semana pasada, San Marcos, capítulo 7, versículos 21 al 23. Marcos 7, 21 al 23. ¿Qué hay en el corazón del hombre? Que Jesús dijo que Él no creía en ellos, aun cuando ellos creían en Él, porque Él conocía lo que había dentro del corazón del hombre. Versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, el orgullo, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. La mayoría de nosotros tenemos miedo a la tentación que viene de afuera. La gente dice, es que el diablo me lo hizo hacer. Es que el diablo me tentó. Es que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, yo creo en la tentación externa. Pero también creo en la tentación que viene de adentro. Y por favor no me malentiendan. No estoy diciendo que el diablo no existe y que el diablo no tienta. Pero más peligrosa que la tentación que viene de afuera es la tentación que viene de adentro del hombre. Santiago, en el capítulo 1, Santiago, dice en el capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Por eso el Padre Nuestro está mal traducido cuando dice, no nos metas en tentación. ¿Cómo le vamos a decir al Señor, no me metas en tentación? La traducción correcta es, no nos dejes caer en tentación, porque Dios no mete a nadie en tentación. Dios permite la prueba para aquilatar nuestro carácter, pero Él nunca pone la prueba. La prueba viene, ¿de dónde? ¿De dónde? De adentro. Lean el versículo que sigue en Santiago. Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que somos atraídos por la concupiscencia que mora dentro de nosotros. Somos seducidos por el pecado que mora en nosotros. Es más peligrosa la tentación de adentro que la de afuera. El diablo nos presenta la tentación por fuera. Nos presenta una película, nos presenta una imagen, pero esa imagen está diseñada para despertar una respuesta de adentro del corazón. El diablo puede presentarte el pecado más atractivo que si a ti no te atrae,
no va a ser tentación para ti. Es como que me ofrezca un cigarro a mí. Miren que me va a tentar con un cigarrillo. Nunca he fumado, ni el olor a cigarrillo lo soporto. Entonces eso no es tentación para mí. Pero si me presenta algo que es mi debilidad, entonces encuentro una respuesta dentro de mí. Y ahí es donde se hace fuerte la tentación. Jesús dijo que lo malo sale de adentro. Y por eso necesitamos limpiar la fuente, para que entonces la fuente pueda dar agua limpia. ¿Cómo podemos hacer las obras de Dios? Cree en el que Dios envió. ¿Y de qué manera me va a ayudar el creer en Cristo a poder vencer el pecado? Porque ahora estamos viendo la obra del Espíritu Santo después de la regeneración, en la transformación, en la santificación de nuestra vida. Si no limpiamos la fuente, siempre va a seguir saliendo agua contaminada. La mayoría de los cristianos hoy en día tratan de resolver el problema del pecado atacando los síntomas. Sí, los síntomas del pecado. Y con esto no estoy diciendo que idolatría no es pecado, o que codicia, o avaricia, o adulterio, o fornicación no es pecado. Pero estoy diciendo que eso es el síntoma externo de algo que hay dentro del corazón. Las manifestaciones externas del pecado son la transgresión a la ley. Y la mayoría de nosotros tratamos de atacar el pecado que se manifiesta en el comportamiento. Pero nos olvidamos de que eso viene ¿de dónde? De adentro. Y el problema está en el corazón del hombre. Tú te puedes pasar una semana entera predicando en contra de las modas. Y mira que la falda tiene que estar más abajo porque tienta al hombre, que la mujer se tiene que cubrir bien, que no use la ropa. Y tú atacas a los síntomas. El problema es por qué la hermana se viste así. Hasta que no llegues a la raíz del problema, le puedes poner 1000 reglas a la moda o a la comida o a todo pecado que se te ocurra. Si yo tomo agua y está contaminada, entonces tengo dos opciones. O purifico el agua que me voy a tomar y sirve por el momento. Pero cuando voy a volver a tomar agua, otra vez tengo que volverla a purificar. Y sirve por el momento. Pero voy otra vez a tomar agua de una fuente que está contaminada y la fuente me va a seguir dando agua contaminada. Lo que tengo que hacer es curar la fuente, limpiar la fuente. Hasta que no limpie la fuente va a seguir dando agua contaminada. Y el problema con nosotros es que luchamos contra las manifestaciones del pecado en nuestra vida y no vamos a la raíz, no vamos a la fuente, que es el corazón, de donde dice Cristo que salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, la avaricia, la codicia, el orgullo. Todo esto es lo que sale de adentro del corazón, de la fuente del hombre, y contamina al hombre. La contaminación en sí está en el corazón del hombre. Y no importa cuánto sigas luchando contra los síntomas, hasta que no haya una limpieza de la fuente, va a seguir saliendo la contaminación. El apóstol Pablo, hablando acerca del hombre irregenerado, no transformado todavía, en Romanos capítulo 7, y por cierto, hay una gran discusión en los ámbitos teológicos adventistas, si Romanos 7 se refiere al hombre después de haber conocido a Cristo o antes de haber conocido a Cristo. Y escucharon bien lo que dije antes. Dije Pablo hablando acerca del hombre irregenerado. Dice estas palabras, versículo 18. Yo sé que en mí,
Esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que el pecado no es solamente la manifestación externa en actos pecaminosos, sino que el pecado es algo que está dentro de nosotros, que mora en nosotros. Pablo dice: el pecado que mora en mí. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hermanos, hay un gran problema con la naturaleza del hombre. Es que nuestros miembros, en nuestro corazón, en el interior, mora el pecado en nosotros. Y termina diciendo el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora dime una cosa, hermano. ¿Alguna vez tú has pasado por esta experiencia que describe el apóstol Pablo? Que quieres hacer lo bueno y por más que tratas y tratas, no puedes. ¿Cuántas veces has fracasado? ¿Cuántas veces te has propuesto: ya no voy a contestar de esta manera como yo contesto? Ya no voy a hablar de esta manera. ¿Por qué es que reacciono siempre de la misma manera? Ya no voy a ser así con mi esposa o con mis hijos. ¿Cuántas veces te has propuesto: ya no voy a hacer esto o aquello, para fracasar miserablemente? Saben, hay muchos que se desaniman y dicen: no vale la pena. Le he pedido tantas veces a Dios que me ayude a vencer. Y cuántas veces he tratado de vencer y no he podido, más me desanimo. Viene una semana de oración y hago nuevos propósitos y le digo: Señor, voy a comenzar de nuevo. Escucho un sermón que me conmueve, paso al frente, me dedico al Señor y le digo: Señor, de hoy en adelante, no más. Hoy sí voy a vencer. Voy a comenzar una nueva vida, me lo propongo. Y resulta que salgo todo entusiasmado con ese sermón para caer exactamente en lo mismo que le dije al Señor que ya no iba a volver a hacer. Algunos hasta llegan a decir: bueno, si no puedo y me voy a perder, pues mejor me pierdo bien perdido. Para eso me voy al mundo. Para eso hago directamente lo malo. Porque trato de hacer lo bueno y de todos modos no puedo. Me estoy evitando de hacer esto y evitando de hacer aquello y no gozo ni de la vida y ni puedo vivir una vida santa, ni puedo dejar de pecar, y de todos modos, si voy a pecar, pues mejor peco y gozo de esta vida porque no me voy a salvar. ¿Saben? Que hay otros que llegan a la conclusión de que como ellos no han podido, simplemente no se puede. Y entonces, en lugar de investigar honestamente las Sagradas Escrituras para ver dónde está su falla, llegan a aceptar una teología que esté de acuerdo a su propia experiencia. A ver si me explico, les voy a contar una ilustración. Esto de adaptar la teología a su propia experiencia, la vivió un gran hombre del pasado, un gran teólogo de la iglesia, hace siglos atrás. Este hombre había sido un disoluto, un pagano. Se había dedicado en su vida de su juventud al vicio, a la promiscuidad, todo tipo de pecados y aberraciones. Había sido una persona totalmente liberal, entregada al libertinaje. Y de pronto conoció el cristianismo.
El nombre de este hombre, que llegó a ser un gran teólogo en la iglesia cristiana, era Agustín. Y hoy se le conoce como San Agustín de Hipona. San Agustín, después de esa vida de libertinaje y de pecado abyecto, conoció la doctrina cristiana y se entregó de corazón a esa doctrina cristiana. Y tal fue su entrega, porque estaba hastiado de toda esa asquerosidad que había vivido, que se hizo monje. Se metió en un convento y no quería ya más tener contacto con el mundo, porque él quería estar apartado para nunca más volver a pecar. Vivía ya metido en una montaña, en un monasterio, dentro de una celda. Se mortificaba, se golpeaba el cuerpo, trataba todo el tiempo de vivir una vida sin pecado. Pero un día, cuando salió del monasterio, se encontró frente a frente con el pecado. Y fue tan terrible su encuentro con el pecado que sucumbió. Y volvió al monasterio más desanimado que antes. Y dijo, ¿cómo puede ser? Y ahora con más ímpetu que antes, se flagelaba, se cortaba el cuerpo para ver si de alguna manera lograba. No comía, se pasaba de rodillas noches enteras y días enteros, hacía penitencia, mortificaba su cuerpo para ver si lograba. Pero siempre se daba cuenta que el pecado estaba dentro de su mente y volvió a caer otra vez, y por tercera vez, y por cuarta vez. Y él mismo cuenta su experiencia. Cuanto más quería ser santo, más el pecado le salía, le afloraba por los poros. Y quería vencer el pecado, pero no podía. Seguía cayendo y cayendo y cayendo. Su mente estaba como presionada de aquel mal pensamiento. Decía, no lo voy a hacer, y lo obsesionaba el pecado, hasta que hacía exactamente lo mismo que se había prometido no hacer. Y entonces San Agustín llegó a la triste conclusión de que el hombre no podía, bajo ningún sentido, vencer el pecado aquí en esta vida. Y desarrolló una teología propia de acuerdo a su experiencia. La teología de San Agustín es la misma teología que tiene la Iglesia Católica y que tienen los luteranos, porque Martín Lutero era monje agustino, y que tienen los calvinistas y la mayoría del mundo evangélico. Y esa teología de San Agustín es que el hombre es tan corrupto y tan pecaminoso, tan depravado, que nunca puede dejar de pecar mientras tenga un cuerpo de carne y hueso. No puede dejar de pecar, porque el pecado viene en él. Esta teología se conoce como la teología del pecado original y la depravación total del hombre. El hombre es totalmente corrupto, vive en pecado y seguirá en pecado toda su vida. Y no importa cuánto trate, no puede dejar de pecar. Esa fue su experiencia. Y como él no lo logró, hizo una teología que se adapte a su condición. Es imposible vencer el pecado mientras estemos en esta tierra. Y vamos a seguir pecando hasta el último día en esta tierra. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de pecar, porque somos pecadores por naturaleza. Y vamos a pecar hasta el mismo día en que Cristo aparezca en las nubes del cielo. Y cuando Él venga, entonces Él va a transformar nuestro cuerpo para que ya no sea pecaminoso. Y de ahí en adelante ya no vamos a pecar. ¿Les suena familiar esta teología? ¿La han escuchado alguna vez desde algún púlpito? Pues sepan que es la teología de San Agustín.
no es teología ni bíblica, ni adventista del séptimo día. ¿Quieren ustedes saber lo que enseña la palabra de Dios? ¿Tenemos que aceptar esto como única alternativa? ¿Será que el pecado es tan, pero tan terrible que no podemos vencerlo aquí en esta vida? Según la palabra de Dios, la cosa es totalmente distinta. Puede ser que San Agustín o pasó por alto algunos pasajes de las Escrituras o no los conocía, o simplemente no se aferró de estas promesas porque su mente estaba en otra cosa. Lo que fue, no lo sabremos. Si alguna vez lo leyó, no lo sabemos. Pero una cosa sabemos, que su teología enseña que no se puede vencer el pecado en esta vida. Y que por eso, para vencer el pecado, es solamente mediante la vida perfecta de Cristo, que es puesta a nuestra cuenta cada vez que yo peco, me confieso y tomo el cuerpo de Cristo y su vida entra en mí. Y esa es la vida que Dios cuenta al comulgar. Por el sacrificio de Cristo soy libre del pecado, pero no en mi cuerpo. Suena bonito, suena casi como justificación por la fe. Casi como justificación por la fe. Cristo venció por mí. Por lo tanto, como yo no puedo vencer, la vida perfecta de su obediencia se adjudica a mi cuenta y por eso yo soy perdonado. Suena bonito. Pero ¿y cómo fue que Cristo venció? Porque Él no era igual que nosotros. Si Él hubiera sido exactamente como nosotros, de carne y hueso, con una naturaleza pecaminosa, hubiera pecado, porque ser humano significa ser pecador. Nacer en este mundo significa nacer completamente corrupto. Y entonces Cristo no puede haber sido igual que nosotros. Y no fue igual que nosotros. ¿Por qué? Porque nació y fue concebido del Espíritu Santo. Y como Él no fue engendrado de un hombre, sino del Espíritu Santo, Él pudo vivir una vida santa. Pero también recibió herencia de su madre. La carne la heredó de su madre. Si su madre era pecadora, pues Él hubiera sido pecador. Por lo tanto, San Agustín desarrolló otra doctrina que se llama la Inmaculada Concepción, no de Cristo, sino ¿de quién? De la Virgen María. También ella tuvo que ser preservada de pecado, porque si ella hubiera nacido con un cuerpo pecaminoso, le hubiera pasado el pecado a Cristo y Cristo hubiera pecado. Pero como Él no pecó, tiene que haber venido de una madre que no tenía pecado. Inmaculada Concepción de María. Pero ¿y entonces de quién nació María? ¿Era de padres pecadores? ¿Hasta dónde vamos a seguir hacia atrás para ver cuántos fueron inmaculados? ¿Se dan cuenta lo que lleva? Una doctrina adaptada a nuestra experiencia. Es cierto que Jesús fue engendrado del Espíritu Santo, pero ¿saben lo que no fue cierto con San Agustín? Que Él nunca fue engendrado del Espíritu Santo. Nunca nació de nuevo, nunca experimentó el nuevo nacimiento y por eso Él no podía vencer el pecado. Nuestra lectura bíblica, y el tiempo ya se nos fue y recién estamos entrando en tema, fíjense. Pero lo vamos a seguir esta tarde, no hay problema. Nuestra lectura bíblica en Tito capítulo 2. Ojalá San Agustín hubiera leído este versículo.
Posiblemente le hubiera cambiado su concepto con respecto al cristianismo. Dice el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, para purificar a un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, esto exhorta, esto reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar, exhortar, reprender con toda autoridad? Que nadie debe despreciarnos al enseñar esta enseñanza, que Cristo hizo posible que el hombre, renunciando a la impiedad y a los deseos pecaminosos, viva en este mundo una vida sobria, justa y santa, porque el Señor nos ha redimido de toda iniquidad, para presentar delante de sí un pueblo suyo, santo, celoso de buenas obras. Yo creo que tampoco San Agustín había leído lo que dice la corta epístola de Judas en sus últimos 2 versículos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el imperio, la potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Yo creo en un Dios poderoso y salvador, el único sabio Dios nuestro Salvador, que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con grande alegría. Alabado sea su nombre. ¿Cómo podemos hacer las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creas en aquel que Dios envió. El único que es poderoso para darnos la victoria es Cristo Jesús. Ese Señor Jesucristo tiene un método extraordinario para que nosotros podamos vencer como Él venció. Y termino leyendo 2 citas del Espíritu de Profecía. Y esta tarde vamos a seguir, porque esta tarde vamos a entrar en el tema: ¿cómo se logra? ¿Cómo se puede vencer realmente el pecado en esta vida? Ya vimos que Dios es poderoso para hacerlo, pero ¿cómo lo hace Él? ¿De qué manera nosotros podemos lograr vivir una vida justa, santa y piadosa? Esta cita la leímos al principio de nuestra serie. Les dije que era la cita más importante de todas las que Elena de White ha escrito sobre la obra del Espíritu Santo. Dice así: el Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que Él podía solicitar del Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. El que regenera la naturaleza corrupta y pecadora que reconoció San Agustín que él tenía, es el Espíritu Santo, pero él no lo experimentó en su vida. Sigue diciendo, el Espíritu Santo iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. De nada
le servía a San Agustín comulgar y tomar la hostia todos los días si el Espíritu Santo no entraba en él a través de la promesa de Cristo de darle un nuevo corazón y una nueva vida para regenerarlo? Sigo leyendo. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos. Tenía razón en San Agustín en decir que la naturaleza humana era corrupta y totalmente depravada. Claro que sí. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. Eso le pasó a San Agustín. Fue tan grande su pecado, se ató tanto en las cadenas del pecado que él no podía vencer. Pero miren cómo termina la cita. El pecado sí podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Hay poder en Cristo Jesús. A través de Él, al darnos el don de su Espíritu Santo, Él nos promete lo que necesitamos para vencer el pecado. Miren cómo termina la cita. El Espíritu es el que hace eficaz lo que fue realizado por el Redentor del mundo en la cruz. Por el Espíritu es purificado el corazón. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Atacar el síntoma o limpiar la fuente? Limpiar la fuente. Por el Espíritu, es deseado, página 625. Por el Espíritu es purificado el corazón. Ahora llegamos a la raíz de esto. Ahora entendemos lo que significa. Necesitamos que la fuente sea purificada de donde sale toda la inmundicia, para que entonces los actos sean santos. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Wow, esa sola frase merece un sermón entero. ¿Cómo llegar a ser partícipes de la naturaleza divina? Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Alabado sea el nombre de Cristo. Cuán importante es la obra del Espíritu Santo. Es mediante el Espíritu Santo trabajando en el corazón cómo se purifica el alma, cómo se vence el pecado, cómo se vence toda tendencia hacia el mal heredada. San Agustín tenía mucho heredado de siglos de pecado, pero también tenía mucho adquirido. Por tanto, haber cedido al pecado y a la podredumbre y a la corrupción en su juventud, en su adolescencia, porque se convirtió a los 40 años. Pero de esos 40, por lo menos 30 los dedicó a la mugre, a la suciedad. Y eso era lo que él había comido y bebido todos los días de su vida. Y se dio cuenta que él no podía. Necesitaba no conocer la doctrina de Cristo, sino conocer a Cristo. Porque Él tenía el poder para limpiarlo. Leo la última cita y termino aquí. Esta tarde vamos a seguir cómo esto se logra. Esta cita está en el libro Ministerio de Curación, la página 131, y dice así: muchos se arruinarán mientras esperan y desean vencer sus malas inclinaciones. Quieren vencer, desean vencer, pero se van a arruinar y se van a perder para siempre. ¿Por qué? No someten su voluntad a Dios. No permiten que el Espíritu Santo los controle.
los controle. No permiten. Dios nos ha dado la facultad de elección. A nosotros nos toca ejercitarla. No podemos cambiar nuestros corazones. No podemos ni siquiera dirigir nuestros pensamientos, impulsos y afectos. ¿Saben lo que dijo San Agustín? No puedo impedir que los pájaros vuelen en mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan nido en mi pelo. Se refería a los pensamientos malos. Eso dijo al principio de su experiencia, pero luego dijo: los pájaros están dentro, no en el pelo. Los malos pensamientos los traigo adentro. Él decía, los malos pensamientos vienen de afuera. Veo algo y me atrae, pero puedo resistirlo, puedo evitar que los pájaros hagan pelo en mi nido. Pero luego dijo, no puedo, los pájaros están por dentro. Miren cómo termina la cita. Dios nos ha dado la facultad de elección, a nosotros nos toca ejercitarla. No podemos cambiar nuestros corazones, no podemos dirigir nuestros pensamientos, impulsos y afectos. ¿Podemos? Y ella misma responde, no podemos nosotros hacernos puros por nosotros mismos. No podemos ser santos en nuestra fuerza, pero sí podemos escoger, permitirle a Dios que entre en nosotros por su Espíritu. Podemos entregarle nuestra voluntad y entonces Él obrará en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad. Así toda nuestra naturaleza se someterá a la dirección de Cristo. Y ya no viviré yo, mas Cristo vivirá en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no puedo, pero hay alguien que sí puede. La lucha no está contra el pecado, la lucha está contra quien domina mi mente, mi corazón, a quién le permito tomar el control de mi vida. La lucha no es contra los malos pensamientos. Más tú dices, no voy a pensar en esto, ya estás pensando. Más dices, ya no voy a pensar en esto otro, ya lo estás pensando desde el momento que dices, no voy a pensar en esto. Tienes que pensar en Jesús. Él tiene que tomar el trono de tu vida. Y esta tarde vamos a ver cómo eso se puede lograr en nuestra vida. ¿Les parece importante esto? ¿Les parece importante aprender cómo vencer el pecado? Hay un solo medio y es el medio de Cristo. Él es el que nos puede enseñar porque Él venció el pecado estando unido a la naturaleza divina. Te invito en esta hora a hacer de Jesús, no de una doctrina, sino de la persona de Cristo, el centro de tu vida. Si has estado luchando en vano por vivir una vida cristiana, olvídate, es imposible por ti mismo. Tienes que invitar al Señor y decirle, Señor, no entiendo cómo, pero creo. Creo en tu palabra. Creo que tú lo has prometido y lo vas a hacer. El que comenzó la buena obra en ti, la ha de terminar. El que te llamó, el que te perdonó, y eso lo vamos a ver esta tarde, el que te limpió con su sangre, es el mismo que quiere habitar en ti por la fe y darte la victoria. Hay alguien aquí que aún no ha tomado la decisión más importante de toda su vida. Y esa decisión es decir, Señor, reconozco que soy pecador, que he tratado 1000 veces de vencer el pecado y no he podido. Y si no has podido,
es porque estás luchando en tu propia fuerza. Reconozco que necesito a alguien que me limpie, alguien que me cambie, porque vez tras vez que trato vuelvo a caer. Quizás hay alguien aquí que nunca ha hecho la decisión más importante, que es decirle: Señor Jesús, entra en mi vida, te permito entrar y limpiarme. Hay alguien aquí que se atreve a decir: pastor, yo soy esa alma, yo quiero aceptar a Jesús, quiero invitarle a entrar en mi vida, reconozco que Él es todopoderoso y quiero que Él me salve, que Él me limpie. Cristo dijo: el que creyere será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Señor, te bendiga, mi hermana. Hay alguien más que siente en su corazón que Jesús le está llamando a tomar esa decisión hoy mismo de entregarle tu vida, tu voluntad, tu ser a Él, de decirle: Señor, entra en mí y limpia mi corazón, purifícame, Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga. Bendito sea el nombre de Cristo. Hay alguien más. Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo significa esa limpieza que Jesús te da. ¿Hay alguien aquí que aún no ha tomado el paso del bautismo? Jesús te está llamando a venir a Él. Levántate de donde estás y acércate aquí adelante. Y si fuiste bautizado, bautizada una vez, pero necesitas que el Señor cambie tu vida, tu corazón, te renueve completamente, entrégate a Él en esta misma hora. Ven, en el nombre del Señor Jesús. Hay alguien aquí a quien Jesús está llamando a sellar su pacto con Jesús a través del bautismo. Amén. El Señor te bendiga, joven. Alabado sea el nombre de Cristo. Hay alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo. Yo quiero orar por ti en forma especial en esta hora y pedirle al Señor que inicie el milagro en tu vida. Amén. El Señor les bendiga. Acérquense, vengan aquí adelante. Si hay alguna otra persona aquí que sabe que Dios lo trajo aquí y lo está llamando para comenzar esa nueva vida en Cristo, en el nombre del Señor Jesús te digo: ven. Jesús te dice: tú eres mío, te compré con mi sangre, te reclamo, tú me perteneces. Y el Señor va a hacer el milagro en tu vida hoy. No me preguntes cómo, porque ni yo lo entiendo, como te explicaba la semana pasada, pero lo creo porque Él lo hizo en mí. Amén. El Señor te bendiga. Alabado sea su nombre. Vengan, acérquense. Quiero invitarles a todos los que están en pie que vengan hasta aquí adelante para orar por ustedes. Y si hay alguien más que quiere unirse a este grupo, este es el momento. Este es el momento de acercarse aquí adelante en el nombre del Señor Jesús. No le digas al Señor: en otra oportunidad iré. Hoy es el día aceptable. Hoy es la hora de salvación. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Si fuiste bautizado o bautizada antes, pero sabes que necesitas un nuevo comienzo, necesitas que el Señor limpie la fuente, porque a pesar de haberle conocido en el pasado, dejaste que tu corazón se llene de suciedad, se llene de pecado, y hoy necesitas que el Señor entre otra vez y limpie tu ser para comenzar de nuevo. Acércate en el nombre del Señor Jesús. Ven, Él será amplio en perdonar. Él limpiará no solamente tus pecados, pero también tu alma y tu corazón. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Si hay alguien más que necesita pasar en esta hora, voy a hacer el llamado por última vez y le vamos a pedir al Señor que Él coloque su Espíritu Santo en nosotros. Amén. El Señor les bendiga. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El himno es el número 264. Ese himno dice: Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones duras. Oh, responde mientras llamo, pon tu espíritu en mí. Pero en lugar de cantar este himno,
Así de pie como lo hacemos cada sábado, el himno dice: Padre, a tus pies me postro. Lo vamos a cantar de rodillas, suplicándole a Dios que dé su espíritu, que lo ponga en nosotros, que no esté con nosotros, sino que esté en nosotros. Va a ser proyectado, lo puedes mirar en la pantalla para que puedas decirle de corazón al Señor, y cántaselo como que realmente se lo estás cantando de lo más profundo de tu ser. Es una oración cantada. Vamos a arrodillarnos, ¿sí? Al llegar al coro vamos a abrir las manos para recibir lo que le pedimos. Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones duras. Oh, responde mientras llamo, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mí. Hazme enloquecer debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Mientras Cristo intercede, mientras oro yo humilde, Lo que necesito, dame. Lo que necesito, dame. Pon tu espíritu en mí. Pon tu espíritu en mí. Pon tu espíritu en mi alma. Hazme lo que ser debiera. Hazme puro en todo, libre del pecado. Pon tu espíritu en mí. No deseo ofenderte, No deseo ofenderte. Viviré para agradarte. Y en el corazón guardarte. Pon tu espíritu en mí. Pon tu espíritu en mi alma. Hazme lo que ser debiera. Hazme puro en todo, libre del pecado. Pon tu espíritu en mí. Pon tu espíritu en mí. Padre Santo, tú has escuchado la plegaria de cada corazón. Reconocemos con vergüenza que a pesar de que tantas veces decimos amarte y servirte, tantas veces te ofendemos con palabras, con pensamientos, con actitudes. Oh Señor, necesitamos ceder todo en nuestra vida a Cristo Jesús. Limpia nuestro corazón, Señor. Limpia la fuente de donde emana la vida. Entra tú, Señor, y entrona el Espíritu Santo en nuestro corazón. Siéntate tú en el trono de nuestra vida y rige nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros sentimientos, nuestras emociones y aún los deseos de nuestro corazón, para que nuestros actos sean puros y santos.
Sella esta decisión que estas almas han tomado al pasar aquí adelante. Tú les conoces, Señor. Tú sabes el deseo que ellos tienen de ser sellados para vida eterna. Y entendemos, Señor, que hay un sello final que ha de ser puesto sobre todo aquel que refleje el carácter de Cristo. Ayúdanos, Señor, que al ir estudiando la obra del Espíritu Santo en nosotros, podamos finalmente llegar a recibir ese sello del Espíritu Santo. Y así un día poderte ver cara a cara y no avergonzarnos en tu presencia. Tú dices que todo aquel que tiene esta esperanza en sí se purifica a sí mismo como Él es puro. Permite, Señor, que la fuente de nuestro corazón sea pura, que Jesús sea el primero, el último y el principal en nosotros, que todo pensamiento esté sujeto a Cristo Jesús. Que estas almas que han pasado aquí adelante, junto con muchas más, que a través de la pantalla en esta misma hora, están tomando esta misma decisión, donde quiera que estén, Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús que las selles para vida eterna. Que no sea solo una emoción, no solamente una convicción, pero que sea una realidad en nuestra vida. Que ejerzamos esa fuerza de voluntad para poner nuestra vida en las manos del todopoderoso Cristo Jesús. Te lo pedimos de todo corazón, en ese nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre poderoso, que al invocar ese nombre tiemblan los demonios. Que ese nombre sea nuestra señal y consigna, y que por ese nombre obtengamos la victoria. En Jesús lo agradecemos. Amén, Señor. Amén.